de Venezuela. Y quiero agradecer al Señor primeramente por estar aquí, a los pastores por invitarme nuevamente y venir con mi esposo, que llega cansado del trabajo, pero aquí está conmigo. Le doy gracias al Señor. Y quiero que hoy no me vea como una predicadora, porque no lo soy. El Señor me entregó el ministerio de la enseñanza. A mí se me hace muy grato enseñar. Predicar me cuesta mucho. Seguir una estructura de un sermón me cuesta mucho. Pero quiero que hoy me vea como su familia chilena. Quiero conocer un poco la familia venezolana. Así que le voy a hacer unas preguntas, ¿ya? Porque yo lo quiero conocer. Levante la mano quien lleva más de 5 años aquí en Chile. ¡Wow! Más de 5 años en Chile. Lleva 5 años. ¿Quién lleva 2 años en Chile? Son todos que llevan harto tiempo. ¿No hay nadie que esté hace poquito? ¿Usted? 3 años. 3 años. ¿Qué les parece Chile? No me responda. ¿Cuál es la comida venezolana que comen aquí, pero no les sabe igual? Ándale. La carne molida. Casi todo. Casi todo. ¿Qué comida extraña? Hasta el chancho sabe diferente. ¿Sí? No me pregunte por qué, pero... Por eso lo pregunto, para conocer. Extraño la pasta con frijol, queso. La pasta con frijol. Ay, me va a dar hambre. Me van a tener que invitar para conocer eso. Y las arepas, yo me hice adicta a la arepa. Y hace poquito las probé, porque no las había probado. También estoy en una iglesia con muchos hermanos venezolanos. Y hace poco hicieron una actividad con los servidores de la iglesia, ¿cierto, amor? Y hicieron arepas y yo quedé enamorada. Pasó el dato nomás. No ha llegado la pastora porque dijo que me iba a regalar, le iba a cobrar la palabra, pero bueno, después le contamos. ¿Cuál es la palabra venezolana que ustedes decían cuando llegaron y la gente de Chile reaccionaba así como, ¿qué es eso? ¿A qué? Hay varias que no se pueden nombrar. La guarán. ¿Qué es la guarán? ¿La guarán? Mucho. Una expresión de wow, qué grande, impresionante. Ya. Chamo. Sí, de eso ya nos acostumbramos nosotros. De hecho, tenemos un sobrino nieto, que es chileno-venezolano, y decimos, tengo un sobrino o nieto chamito, decimos. Tenemos un chamito. Y es muy lindo el chamito. La niña también es muy linda, Adriana. Entonces, ¿qué palabra chilena les pareció curiosa? Lolita. Cochayuyo. Los cabros chicos. La guagua. La guata. Por favor, ¿por qué se acordaron de eso? Somos especiales los chilenos para hablar. Se han dado cuenta que a algunos se les entiende y hay gente que ni los chilenos le entendemos a los chilenos que están hablando. Sí, pues los chihuahuas que le decimos aquí. Los guachiturros le dicen en Argentina, que son los chihuahuas. Pero así todo, con todas esas variedades, nos amamos, aprendimos a conocernos, aprendimos a convivir. Somos dos culturas totalmente distintas. Yo sé que para el venezolano el chileno es muy fome. Para los chilenos los venezolanos son muy fiesteros. Hablando en el mundo en lo general, porque los hijos de Dios somos todos alegres, ¿cierto? Nos une nuestra esperanza de una nueva vida, una vida eterna. Nos une ser hijos del mismo Dios, somos hermanos. Y eso es maravilloso. Y mire qué lindo es poder conversar. Qué lindo es poder hablar un poco de nuestras culturas que son tan distintas, ¿cierto? Yo he escuchado y he hablado con hermanas venezolanas y me decían que qué fome la Navidad aquí, qué fome la Navidad. Y no, lo que pasa es que no metemos tanta bulla, pero para nosotros es muy importante, sobre todo para los hijos de Dios, es mucho más importante que el Año Nuevo. La Navidad para nosotros es muy importante. Y obviamente el 18 de septiembre nosotros no bailamos, no nos emborrachamos, pero comemos harta empanada, harta asado. Y todos esos días feriados los aprovechamos en familia, ¿cierto? Y ustedes, yo sé que estaban sorprendidos tantos días festejando
una festividad que es importante para la patria, pero ahí nos afirmamos nosotros para hacer retiro, para hacer algo especial como iglesia, ¿cierto? Y ahora yo quiero decirles y recordar un poco cuando usted llegó a este país. Quizás trae una mochila, una maleta. Quizás algunos se vinieron caminando por muchos días. Otros no sé cómo entraron, por qué lugar, pero venían con muchas ilusiones quizás, con miedos. Y en la mochila a veces uno echa, pensando yo y recordando cuando conocí a la pastora Rubí, nos contaba que ella entre medio de todas sus cosas metió todo arrugado un vestido de danza, lo metió por ahí. Y en las mochilas nosotros cuando vamos a viajar metemos lo importante, ¿cierto? Metemos chaquetas para el frío, para el camino, cositas desabrigadas por si hace calor. Pregúntale a mi esposo cómo yo lleno las mochilas cuando vamos a acampar, porque por si acaso, llevo como 2 bolsos llenos de por si acaso. Ay, pero mami, ¿por qué llevas tanto? Y después son las mismas que me preguntan, ¿trajiste esto? Pero cuando nos cambiamos de país o de ciudad, ahí tenemos que empezar a seleccionar lo más importante, ¿cierto? Y ahí podemos echar ropa, zapatos, alguna foto que nos haga recordar el lugar donde ya no voy a estar. Pero esas mochilas no llevan todo lo importante, ¿cierto? Hay cosas que se quedaron, ¿verdad? Y asimismo, yo quiero que tú recuerdes qué dejaste en Venezuela. ¿Quién podría decirme qué importante dejó en Venezuela? La familia, la iglesia, los amigos, cosas importantes, ¿cierto? Que no caen en una maleta, ni tampoco se dimensionan en una foto. Y es tremendo pensar que a veces tuvimos un amigo quizás y no se pudieron despedir porque estaba muy lejos y solo se enteró, o un familiar muy querido y no lo alcanzaron a abrazar y se tuvieron que venir. Y se encontraron con un país que quizás fue hostil, o quizás pasaron por varios países antes de llegar aquí. Y yo recuerdo en un inicio se les trataba muy mal, se hablaba muy feo de todos los que habían llegado. Lamentablemente habían algunos que hacían muchas fiestas y no estamos acostumbrados a ese nivel y molestaban a la población y la población se sentía indignada, pero cuando la población indignada hacía las fiestas se enojaban cuando se le reclamaba a ellos. Entonces ese choque cultural nos hizo a nosotros los cristianos entender que somos hermanos de distintas culturas, de distintos lugares. Y dentro del sermón, que como les decía cuesta preparar porque a mí me cuesta menos y disfruto más hacer una enseñanza, me impactó volver a leer y repasar la historia de Nehemías. Él fue un hombre también que vivió en un lugar y se tuvo que ir de ese lugar. Y aquí no nos vamos a ir a la historia, sino que vamos a hablar del personaje de Nehemías. Él estaba muy tranquilo en su lugar, así como lo estaban ustedes, tranquilos, pero tuvo que abandonar ese lugar y estaba en un lugar ahora trabajando. Tenía buen trabajo, era acomodado, tenía acceso a los lujos del rey. Estaba bien, pero le llegó un mensaje, le llegó la noticia de que su ciudad había sido atacada, los muros derribados. Y lo leía mi hermano en un inicio y él podría haber dicho, yo estoy bien aquí, a mí no me ha pasado nada, qué pena lo que pasó, y seguir con su vida, ¿cierto? Y mucha gente puede tomar esa decisión y es válida, pero él en Nehemías 1:4 dice que él lloró. Dice la Biblia, me senté y lloré. Eso hizo Nehemías. Me senté y lloré. Y nosotros a veces
nos pasan situaciones en donde no sabemos qué hacer. Y esta misma situación que ha vivido su país, a nosotros nos ha conmovido mucho, porque en Chile estamos acostumbrados a los temblores, estamos acostumbrados, entre comillas, a los terremotos. A mí me molesta tanto cuando veo ahí que escriben en los comentarios de Facebook, pero para Chile eso no es nada. Pero si fue un 7, háblenos después de un 8, decimos nosotros, como que si fuera una gran cosa. El terremoto del 2010 fue tremendo aquí en Chile. No sé si ustedes, alguno ya estaba aquí. En el 2010 hubo un terremoto en el sur de Chile. Y aquí se sintió, bueno, de principio uno no sabe dónde fue el epicentro. Fue tan fuerte aquí en Viña que nunca imaginamos que el epicentro había sido tan lejos, para que aquí se sintiera de una forma tan espantosa. Fue horrible, horrible. Y ahí es donde nos damos cuenta de lo frágiles que somos, de que el Señor es tan poderoso, es tan maravilloso, que en su misericordia nos sostiene. Y lo que ustedes han vivido como país y estando lejos, yo me imagino la angustia, la desesperación de las primeras noticias, de empezar a saber. Yo estaba en una capacitación en la iglesia. Algunos saben, el Señor por misericordia me entregó un ministerio internacional que lo tengo por redes sociales. Y tengo servidoras que son venezolanas y muchas alumnas venezolanas. Y yo me enteré como 3 días después, y no le miento. Estuve en una capacitación en la iglesia de evangelismo, supe algo de un temblor, hablaban ahí, son hermanos venezolanos, estaban conversando del tema, pero no me enteré que había sido tan grave hasta 3 días después. Porque llegábamos tan temprano a la iglesia, nos desocupábamos tan tarde, que buenas noches, y al otro día tempranito de nuevo salir, y después de 3 días reaccioné. Tengo alumnas de Venezuela, y recién después de 3 días les hablé, y estaban devastadas, estaban muy mal, sin luz, pidiendo oración por sus seres queridos. Y ahí entendí la magnitud de lo que estaba pasando. ¿Y por qué te cuento esto? Porque a veces nosotros nos encerramos en lo que estamos viviendo y no nos damos cuenta que hay un pueblo que está sufriendo, que a veces nuestro vecino está sufriendo una necesidad y estamos tan encerrados dentro de la iglesia que no nos damos cuenta. ¿Y dónde está la luz que tenemos que llevar? Aquí el personaje que estamos viendo vivió una situación de recordar el lugar donde él estaba. Y yo quiero que hagamos este ejercicio. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Cierra tus ojos y empieza a recordar el lugar donde naciste. Recuerda que ahí veías niños jugando. La casa donde creciste, donde estaban tu familia, quizás tus abuelos, tus amigos, las reuniones con amigos, tu iglesia, con la hermana que tú peleabas, con la que no te llevabas bien quizás, el barrio que te vio crecer. Y ahora piensa de esa familia que quedó allá, a quien extrañas, a quien quizás piensas que está asustado, que no sabe qué es lo que va a pasar. Quizás había alguien que tú tenías que abrazar y pedir perdón y no lo alcanzaste a hacer. Y hoy están con miedo, con incertidumbre, y muchos dicen, ¿qué hizo Venezuela para que pasen tantas cosas? 2 terremotos, se salió un poco el mar, con los días cayó un rayo, se mostraron videos donde habían rayos saliendo del cielo, que salió en las noticias, por eso lo digo, no son videos de TikTok solamente, son noticias, y no sabían cómo explicar. Puedes abrir tus ojos. A veces uno extraña mucho el lugar donde Dios nos dio el privilegio de nacer. Y hoy, en esta vigilia, estamos clamando por el país de Venezuela. Amén. Y todos ustedes, siéntanse amados por el Señor, porque estaban aquí resguardados, pero no sabemos cuándo va a tocar aquí. Y aquí sí que tiembla y fuerte. No me asuste. Y tiembla fuerte. Se está anunciando mucho un temblor, ¿cierto, Matar? Diga.
Hace días tuvimos una experiencia que hubo el último temblor que estuvo fuerte, estábamos compartiendo una palabra, no sé qué fue lo que pasó, y estábamos compartiendo una palabra bien, creo que era la obediencia de los hijos hacia los padres, no me acuerdo. Y bueno, el que lo reciba de repente y el que no, bueno, mira, eso fue preciso, que el temblor cayó allí, bueno, aleluya, el Señor sellando la palabra. Las señales. Para nosotros estamos acostumbrados, yo le tenía mucho miedo cuando estaba soltera. Cuando era niña yo salía arrancando. Así que eso es mentira que los chilenos están acostumbrados, yo de niña temblaba más seguido que ahora. Yo recuerdo, porque se dice que en Chile se vive un terremoto cuando uno es niño, cuando uno es adulto y cuando ya es viejo. Eso es más o menos la frecuencia con que hay terremotos grandes. El de adulta, o sea, el de niña lo sufrí cuando estaba en octavo básico, por eso me acuerdo, del 83. Un terremoto fuertísimo. Yo salí arrancando, me agarraron en la iglesia, estaba en la iglesia, fue un domingo en la tarde, todos decíamos gracias a Dios que fue un domingo en la tarde, porque estaban las familias, la mayoría en sus casas. Y me acuerdo que llegó una persona a buscar a su esposa que estaba en la iglesia y me agarró del brazo, porque yo salí arrancando para irme a mi casa, y si no me agarra del brazo me hubiera tirado un auto por allá lejos, quizás no estaría con vida, porque pasó un auto pero a toda velocidad fuera de la iglesia. El miedo, el temor, no sé. Y el vecino me toma del brazo y me tira por allá. Yo era flaquita, aunque no lo crean, era flaquita, chiquitita, y me tiró por allá. Y cuando me tira por allá se estaba cayendo un muro de la iglesia que se estaba construyendo. La iglesia era de madera y por todo el alrededor, la iglesia de Forestal donde yo iba antes, se estaba haciendo los muros de ladrillo y no tenían las cadenas, ¿se llaman? No estaban hechas las cadenas, estaban solo los muros que se empezaron a caer todos. Imagínense todos los presupuestos que se habían gastado en eso, todas las empanadas que vendimos para hacer eso, todos los trabajos de construcción que hicieron los varones en esa época. Entonces a mí me tiran para salvarme de la calle y me dejaron justo para que me cayera el muro encima, de vuelta a tirarme otra vez. Fue para mí traumático. Y con él y su familia nos fuimos a la cancha que está ahí en la esquinita donde se estacionan los autos. Y yo lo abrazaba y decía, Huguito, Huguito, no me sueltes, Huguito, Huguito, le decía yo. Y me fui por el otro lado cuando ya paró todo. Fue impresionante. Y no fue ni la mitad de lo que sintieron en Venezuela. Yo por eso lo recordaba. Después de 2010, de adulta, no fue epicentro aquí, así que aquí no ha habido desde hace mucho rato. Fue la colita lo que sentimos acá. Por eso les digo, esta palabra también hay que prepararse. Hay que mirar dónde estamos. Y permita al Señor que nos cubre, nos guarde. Todo lo que hemos vivido y todo lo que vemos en la palabra, que este hombre hace 2500 años atrás, más o menos, este hombre recibió esta noticia de su tierra. Y que él tampoco, él ya no estaba ahí, él estaba lejos, ¿cierto? Dice la palabra en Nehemías 1:4, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Nehemías podía haber dicho, yo ya no vivo ahí, no es mi problema. Yo estoy bien, tengo la confianza del rey, soy su copero. Pero él decidió llorar porque el Señor nos hizo con emociones. Yo los observaba cuando estaban recordando y a algunos se le cayeron algunas lágrimas. Y eso no es para avergonzarse. Eso es porque el Señor nos hizo así, con emociones. El Señor nos... lamentablemente hay muchos países en donde se le enseña al hombre, al varón, no llore. Usted es hombre. Usted no es niñita. Así se enseñaba aquí antes. Por eso hay hombres adultos ahora que no saben llorar y que sus emociones están tan contenidas que las sueltan con gritos y algunos hasta con golpes, porque no saben gestionar sus emociones. Y nosotros, los hijos de Dios, los hombres y las mujeres, cuando estamos en la presencia del Señor y el Señor nos toca, las lágrimas corren automáticamente y no las podemos controlar, porque el Espíritu Santo, cuando entra a un corazón, hace como Él quiere. Y ahí no pensamos, ay, el niñita está llorando. ¿Cierto que no? No se sienta avergonzado cuando usted sienta la presencia del Señor. No contriste al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos
todavía están orando por Venezuela, aparte de lo que se está haciendo hoy aquí? Y esta situación les provocó volver a orar, porque muchos habían dejado de orar por su país. Y yo sé que muchos recordaron familia, que estaban allá, amigos, ¿cierto? Y no me quiero poner ni a sus zapatos de pensar qué es lo que sintieron cuando escucharon las primeras noticias. Porque yo después de 3 días, cuando me entero, fue para mí tremendo. Me imagino cómo fue para ustedes. Pero hoy el Señor nos motiva a entender que cuando, como lo hizo Nehemías, cuando comenzamos con una carga emocional o con una carga de una noticia fuerte, nuestra primera reacción debiese ser orar al Señor. Nuestra primera reacción como hijos de Dios no es entrar en desesperación, sino que es dejar que el Señor fluya en nuestro corazón y entregarnos a Él en oración. Amén. Nehemías, viviendo en la comodidad del palacio del rey, se entera entonces de la destrucción. Él llora y no es indiferente al dolor del pueblo. Y él buscó esa dependencia de Dios, porque su primer impulso no fue la queja, sino que la oración y el ayuno, reconociendo la grandeza de Dios y confesando sus pecados. Yo he escuchado ahora, ya con más tiempo, muchas noticias, hablaban de los santeros que después de este terremoto botaron todas sus cosas, se convirtieron al Señor. Otros que reniegan del Señor. Como decía mi hermano también, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Y hay cosas que nosotros no podemos entender. Salieron también estas, como que son cosas que son conspiracionales y que fue planificado por Maduro y por el señor Trump. Yo no sé si eso es así. Hay tanta tecnología ahora que capaz que sea posible, pero no sé si fue así. Lo que sí sé es que Dios sigue siendo Dios. Amén. Y que su poder es el mismo. Y que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Aleluya. Y es ahí donde nosotros debemos ponernos en la brecha y orar y no dejar de orar. Y así como lo hizo Nehemías, que tenemos una gran historia en este personaje, podemos darnos cuenta que él no solo oró, sino que él accionó. Así es. Y él tenía un plan. Él no solo dijo, voy a llorar y voy a hacer una pataleta aquí, voy a soltar mis emociones y le voy a decir al Señor, perdona mis pecados. Él lo hizo de manera de purgir su corazón, de mostrar el dolor que había en su alma. Pero luego él fue donde el rey, con todo lo que se arriesgaba a ir donde el rey, con un semblante triste, pero iba con un plan, porque él pidió autorización, él pidió materiales y pidió una carta de salvoconducto para poder pasar por lugares, mostrando aquí está mi autorización del rey. ¿Por qué te digo esto? Muchas veces nosotros entramos en desesperación, no solo con esta noticia, sino que en nuestra vida. Nos pasan situaciones, nos pasan procesos, vivimos procesos y a veces no sabemos cómo gestionarlo. Nos quedamos pensando, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? A veces sufrimos la pérdida de un ser querido o nos llega una deuda muy grande y no sé cómo pagarla. No sé, hay matrimonios que se pelean, hijos que se van, situaciones que escapan de nuestras manos. Y lo primero que hacemos nosotros, ¿realmente es acudir al Señor? ¿O primero entra la desesperación? Porque es muy fácil decir, no, yo oro. No, si yo oro, yo soy súper espiritual, yo oro al tiro. Pero, ¿realmente le dejamos al Señor nuestra carga? Cuando nosotros recordamos que la palabra nos enseña que debemos tener fe, cuando nosotros recordamos que la palabra nos dice que la oración del justo puede mucho, y recordamos y podríamos decir varios versículos bíblicos de promesas del Señor, pero cuando nos toca, ¿lo aplicamos realmente?
Y es ahí donde el Señor ahora nos quiere hablar. Hoy nos quiere hablar a todos. Que Él tiene el control. Él nunca ha perdido el control. Él es soberano. Y todo está bajo su control. Eso no significa que Él envió el terremoto para Venezuela. O quizás sí, estaba en sus planes. No lo sabemos porque hay tantos misterios que no podemos entender. Pero lo que sí debemos hacer es poner toda nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que quizás muchos, a través de esta gran tragedia, se van a acercar al Señor. Quizás otros van a decir, perdí a toda mi familia, yo no quiero vivir más. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde aquí? Orar. No podemos hacer otra cosa desde aquí. Orar. Pero esa oración tiene que salir desde aquí. ¿De dónde? De la guata. Una oración que salga de lo más profundo. Clama a mí, dice el Señor. Clama. ¿Y qué es clamar? No es solo decir, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Señor, aquí vengo, Padre. Casi como un Padre Nuestro repetitivo. Lo que el Señor quiere de nosotros es un pueblo encendido. Que esta gran prueba, que esta gran tristeza nos haga recordar el poder de Dios. Que ese mismo poder de ayer, de hoy y por los siglos lo podamos aplicar y decirle Señor, y clamar desde lo más profundo de nuestro corazón. Poder mostrarle al Señor nuestro dolor. ¿Quién más que Él nos va a entender? ¿Quién más que el Señor va a saber cuál es mi tristeza, cuál es mi desesperación? Poder decirle al Señor, ten misericordia de mi país. Y así como oramos por Chile, porque es nuestra tierra donde estamos hoy viviendo, desde aquí orar por el que está sufriendo. Y si usted ha visto noticias, estamos viendo dolores en muchos países. Estamos viendo aberraciones con niños en muchos países. Estamos viendo cómo mujeres, aún en este tiempo, en todos los países islámicos, aún no tienen derechos y están muriendo todavía apedreadas en las calles. Entonces, ¿el pueblo de Dios debe solo orar o ya debe empezar a clamar? Porque está en nosotros, mis hermanos, está en nuestras manos el futuro de quien aún no conoce a Cristo. Y desde aquí podemos empezar a clamar por el que está afuera, ahí en Venezuela sufriendo, por el miedo porque no sabe qué más va a pasar. El cielo se puso rojo. ¿Vieron esas noticias? El cielo se puso rojo y esas son señales. Cayó un rayo en una pista de aterrizaje. ¿Cuántas cosas han pasado aún? La gente que está siendo rescatada, a los rescatistas se les está haciendo difícil el trabajo por las mismas autoridades. Ahora se están burlando de Venezuela porque dicen que están pidiendo cosas de marca para que les llegue ahí la ayuda y se están burlando de Venezuela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Señor, ten misericordia de todos esos influencers que se creen importantes y están dejando el país por el suelo. Pero nosotros, que tenemos a un Dios poderoso, podemos pedirle al Señor misericordia. Nehemías pidió permiso al rey. El rey lo vio triste. Usted sabe, si usted investiga, presentarse ante el rey triste era riesgo de muerte, porque delante del rey no le podían servir de mala gana, no le podían servir con tristeza, porque el rey se podía enojar en cualquier momento y decir, ¿a ti qué te pasa? Mátenlo. Tenía todo el poder para hacerlo. Y nosotros a veces entramos a la presencia del Señor sin ganas. A veces entramos a la presencia del Señor obligados. A veces entramos a la presencia del Señor tristes, amargados. ¿Y sabe qué? Está bien, porque somos humanos. ¿Sabe dónde está lo malo? Que salga de la presencia del Señor igual. Eso es lo que está mal.
Porque la palabra me dice que Él cambia mi lamento en baile. Yo no le voy a decir que si usted perdió un ser querido se ponga a saltar, a cantar y a reír de gozo, porque el Señor nos ha dado sentimientos. Lo que sí le puedo decir que Él convierte esa tristeza en baile, que Él va a sacar esa tristeza de tu corazón, que va a usar esa tristeza para que te acerques a Él, porque Él quiere tenerte cerca, porque Él siempre está cerca. Y a veces nosotros estamos tan ocupados en tantas situaciones y estamos ocupados y preocupados que no nos damos cuenta que el Señor está ahí. Siempre ha estado ahí. Y nos encerramos en nuestra burbuja y yo no quiero saber nada de nadie, yo estoy triste, y nos empezamos a amargar y entramos a la presencia de Dios y salimos de la presencia de Dios igual. Y no podemos salir igual si fue la presencia de Dios. Por eso, si tú llegaste hoy a esta casa de oración triste, porque estábamos haciendo un clamor por gente que está sufriendo, te tienes que ir de esta casa de oración gozoso, como cantábamos recién, porque celebramos lo que Dios hará, porque yo lo creo, que Dios hará, y hará como Él quiera. Si provocó esto o no, esto va a ser usado para su gloria. ¿Qué le pasa a los que aman a Dios? Amén. Todas las cosas le ayudan a bien. Les voy a contar algo. Yo empecé a ir a la iglesia con mi esposo, nos cambiamos de iglesia y llevamos unos meses acá cerca. Y el Señor puso en mi corazón no irme a ningún lugar, porque conozco y tengo muchos amigos pastores. Aquí la pastora Rubí es mi amiga y la considero mi amiga. Y si no me vine acá es porque tengo muchos pastores amigos, pero el Señor puso en mi corazón irme a un lugar donde empezar de cero. Y me costó, porque soy activa, me gusta activar, me gusta hacer, pero el Señor quería trabajar conmigo. Y ahí entendí la palabra de los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Ahora entendí que todo lo que yo creía saber, yo no sé nada. No sé nada. Hermanos venezolanos, como ustedes, son maravillosos, como ustedes, que los veo adorar con pasión. Poder conocer otra forma de adorar a mí me ha dado mucha bendición. Poder entender que el Señor trabaja como Él quiere, con quien Él quiere, y hace lo que a Él le da la gana, cuando nosotros nos dejamos moldear por Él. Entonces, el Señor tenía que trabajar tantas cosas conmigo, con mi esposo, con mi familia. Y en una de las reuniones hicimos un compromiso con el Señor, y yo hice el compromiso, me puse a orar, yo estaba trabajando bien, estaba trabajando en la carrera que estudié, y el Señor me bendijo con un trabajo recién titulada. Empecé a trabajar en una fundación, ejerciendo una política pública, por primera vez para la carrera, ganando un sueldo bajo, pero yo nunca había ganado esa cantidad de dinero en toda mi vida, y yo me sentía muy bien. Y yo, ay Señor, voy a hacer una promesa por ti, amén, sí, yo voy a empezar a diezmar de mi sueldo bruto, ¿no? ¿Cómo se dice? El sueldo bruto, no del líquido. Eso. Y esa fue mi promesa. Y me quedé sin trabajo. No alcancé a diezmar. Hicieron un compromiso primero para comprar las sillas. Para hermosear el templo. Una ofrenda de amor. Y yo me inscribí, y ese fue como mi diezmo. Y yo dije, lo voy a entregar de ofrenda. Y me gustó hacerlo. Y yo dije, mi diezmo va a ser del sueldo bruto, no del líquido. No con descuentos para el Señor. Y lo hice con fe. Y me tembló el mundo cuando me quedé sin trabajo. Llegó el señor Kass y cerró las fundaciones. Me quedé sin trabajo. Y fue para mí choqueante, porque yo dije, ya soy grande,
no tengo experiencia, recién titulada, alcancé a tener 1 año de experiencia, para los trabajos necesitan 3, tengo 54 años, ¿de dónde saco 2 años más de experiencia? ¿Quién me va a abrir las puertas? Y hasta ahora, yo todo el año pasado trabajé para la gloria del Señor y todo este año estoy viviendo por fe, sigo siendo mantenida. Mi esposo me mantuvo los 5 años de carrera, gracias. Y ahora de nuevo. Pero yo dudé. Yo decía, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, Señor, yo hice promesa. Pero hoy puedo decirle que el Señor ha cumplido su promesa. A mí no me ha faltado. El Señor ha provisto. Me hicieron modista oficial del ministerio. Y yo pensaba, ¿cómo el Señor trabaja con el corazón? Porque yo estudié, porque sentía que me miraban en menos porque era solo una modista. Y ahora donde estoy, me aman porque soy modista. Aleluya. Y yo le daba gracias al Señor porque Él tiene propósito para todo. ¿Y qué tiene que ver la hermana que me está contando esa historia? No me interesa. No, yo sé que no me dicen eso. Pero yo te cuento porque el Señor mueve el piso también, no solo con terremotos, con situaciones y situaciones fuertes. Y yo puedo decirte que aunque uno no lo entienda, el Señor sabe cuál es el propósito que tiene que trabajar con cada uno de nosotros. Sabemos la historia de Nehemías y sabemos que el trabajo en equipo, cuando se habla de liderazgo, siempre se toma en cuenta, y por lo menos yo lo hago, Nehemías. Y todo este plan de trabajo que hizo. Cada uno empezó a construir el muro que daba cerca de su casa. Entonces se leía en un inicio, con una mano, martillo, la herramienta, y con la otra mano, la espada. ¿Para qué? Para defenderse. Y nosotros, como hijos de Dios, ¿estamos así todo el día? Por un lado trabajando, pero por el otro lado clamando para entregar el mensaje de salvación. Hay muchos que necesitan que tú le hables de Cristo. Hay muchos que necesitan que tú te pongas de pie en esta situación y puedas decir, el enemigo a mí no me va a ganar con la tristeza. El enemigo a mí no me va a ver derrotado. Ese debe ser nuestro clamor. Yo clamo por Venezuela, yo oro por Venezuela, pero en victoria, creyendo que Dios está en control. Amén. Para que el enemigo no use eso en contra tuya. La victoria siempre va a traer oposición. Nehemías estaba construyendo y se acercaron a burlarse de él, a burlarse de lo que había logrado, a burlarse de que él recibió todo el apoyo del rey, recibió materiales, recibió el salvoconducto, tuvo el apoyo del pueblo, pero aún así empezaron a burlarse de él. ¿Tú cuántas veces has recibido oposición? ¿Cuántas veces has sentido que lo que estás haciendo está bien, pero te vienen a criticar? ¿Cuántas veces has sentido que estás avanzando, pero algo pasa que te hace retroceder? La semana pasada yo estuve orando mucho en la iglesia donde estamos. Se conectan para orar, y te lo cuento porque a mí me ha servido mucho. Y lo tomé para el ministerio Llamadas para Adorar. Tienen un link de Meet y lo tienen abierto 24/7. Y todos nos podemos meter al link a orar. Y después en un grupo de WhatsApp se pone ahí, empiezo mi tiempo de oración. Entonces el que puede meterse se mete con el hermano, hermana. Y después de 1 hora, que es lo que se pide más o menos orar, se anota, terminé mi tiempo de oración. Hay un listado de oración. Cuando empezó todo esto yo decía y me contaba y decía, ¿por qué tienen que saber que yo oro? ¿Por qué tienen que controlar hasta que yo oro? No lo entendía. Y ahora entiendo que eso ha sido el mejor regalo que he recibido de la iglesia. Porque ahora yo puedo decir que necesito orar. Necesito estar en la presencia del Señor. Necesito estar con mis hermanas, que tenemos un grupo, para que oremos juntas. Y así ese link está activo 24/7. Y durante todo el día se meten a orar. Y el meterse ahí es para generar hábito y para generar
hermandad. Y estamos orando y ha sido de tremenda bendición. Cuando estuve la semana pasada orando en oración, lectura de la palabra, estamos en un plan de lectura anual y ahí orando, sintiendo que el Señor tocaba mi vida y todo, y pasó una situación, retrocedí como 20 años atrás. Me sentí mal. Estuve a punto de decir, no sirvo para esto. Estuve a punto de decir, tiro la esponja. Yo decía, pero estaba orando, estaba leyendo la palabra, me estaba preparando, y siento que esta situación tan simple me hizo retroceder en mi carácter como 20 años atrás. Yo dije, yo soy intensa, pero me pasé a ser intensa. Y de verdad que también dudé. No dudé del poder de Dios, sino que dudé de mi compromiso. Y estas situaciones que nos llevan al extremo nos hacen entender que si no dependo de Dios, no soy nada. Que aunque crea que he orado mucho, que me preparé mucho, que leí mucho, no es con mis fuerzas, es con las del Señor. Amén. Y ahí es donde nosotros debemos afirmarnos en las promesas del Señor. Mi hermano, mi hermana, yo les decía en un inicio, cuando nosotros tomamos una mochila para empacar todo lo que vamos a necesitar, también debemos entender que esa mochila espiritual la debemos preparar, porque el Señor quiere grandes cosas con cada uno de nosotros. Y el enemigo siempre va a enviar a alguien que se burle de ti o que te busque para que tú caigas y retrocedas. Pero nosotros, si tenemos un tropiezo, una caída o algo que nos haga pensar o dudar en lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, tenemos que ponernos más aún en la brecha, porque el Señor siempre va a salir victorioso. Pero nosotros debemos dejar que Él trabaje en nuestra vida. Nosotros debemos dejar que el Señor haga su obra en nuestra vida. Nosotros hemos visto todo lo que está pasando alrededor de esta gran tragedia. Y nosotros debemos ahora empezar a pensar, ¿qué puedo hacer yo desde aquí? Decíamos, clamar, ¿cierto? Y hay algo que el Señor confirmó cuando mi hermano hablaba en un inicio. Estamos aquí ahora en Viña del Mar. Y en este país hay mucha gente que se está perdiendo. En la iglesia, en la capacitación que hicimos de evangelismo, se nos enseñó una manera muy práctica para evangelizar. Y la estamos practicando. En una tarde, con todo el equipo que salió a evangelizar, 274 personas aceptaron al Señor el sábado pasado por la tarde. 274 personas. Desde ahí estamos orando para que empiecen a llegar a la iglesia, porque no es solo aceptar al Señor, después tienen que discipularse. Entonces estamos orando por consolidación. Y no nos quedamos ahí, seguimos saliendo a evangelizar. Y el miércoles fuimos a la plaza de Viña y había tanta oposición, mis hermanos, tanta oposición. No recuerdo si eran 40 o 60 personas que recibieron también al Señor el miércoles. ¿Y por qué te cuento esto? Porque tú y yo tenemos que hablar de Cristo. Más allá de que si son 100 o es uno, el Señor te ha mandado a hablar de Cristo. Y esta tragedia te tiene que afirmar más aún en Cristo, porque Cristo viene pronto. Y no solo es tarea afirmarnos nosotros, sino que podamos ver lo que hizo Nehemías, poder aplicarlo con mi hermano que quizás tengo a mi lado, que tiene sus muros espirituales derribados y necesita ayuda para volver a construirlos. Porque no es solo pensar que los muros de Venezuela cayeron, que hubo muchos edificios que se cayeron, que ayer o hoy, no sé, se cayó otro. No es solo pensar en lo tangible, también en mirarnos ahora el uno al otro y decir, quizás mi hermana está triste y necesita que la ayuden a reparar sus muros. Que esto que está pasando con Venezuela te ayude y me ayude a poder ser empáticos, como decía también mi hermana en la primera palabra,
poder tener misericordia y mirar con ojos de misericordia como lo hizo Jesús también. Porque aquí aún nos han caído muros tangibles, pero hay muros espirituales derribados. Hay gente que cree que no peca. Hay gente que cuando uno le pregunta, ¿te sientes cerca del Señor? Sí, si yo no necesito ir a una iglesia, yo soy muy bueno. Y aunque tú lo confrontes que no el pecado, es, no, si yo no peco, yo no miento. Así está el mundo ahora. Hay gente que en la calle te dice, yo no creo en nada, no me hables. A mí me dijeron, no, déjame, estoy comiendo. Y a mí me cuesta volver a retomar, el rechazo a mí me causa temor. Y volver a retomar para hablar me costaba, entonces nos hicimos dupla con una hermana que muy amorosa empezaba a hablar y se le olvidaba lo que había que decir y me decía. Entonces ella empezaba y yo terminaba. Hicimos buen equipo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Afírmate de Cristo, porque ya vino una tragedia lejos. No esperemos que llegue aquí para salir a evangelizar. Cristo viene pronto. Ese terremoto es una señal. El cielo rojo fue otra señal. Aquí están pasando muchas cosas en nuestro país, son señales. En el sur, los vientos de 100 kilómetros botaban árboles de raíz. Y en el sur sí hay viento. Los árboles están preparados para eso. Que se cayeran los árboles es una tragedia. Porque el sur de Chile está preparado para la lluvia, para el viento. Y aún así se cayeron árboles. Eso es preocupante. El clima está cambiando y vemos cómo el Señor muestra las señales porque Él viene pronto. Amén. Entonces tú y yo no nos podemos quedar llorando. Tenemos que ponernos en pie y decir, aquí estoy, Señor. Yo clamo por Venezuela, clamo por Chile, por Viña del Mar, clamo por las almas que se están perdiendo. Y tú y yo debemos a dar cuentas al Señor. Por todos los vecinos que tenemos y no le hemos hablado, por toda la familia que tenemos y ya lo hemos dado por perdido porque ni siquiera le hablamos del Señor. Esta palabra no es para tirarte las orejas. Esta palabra es para que tú digas, yo quiero ponerme en pie, llorar como lo hizo Nehemías, pero empezar a actuar. ¿Qué puedo hacer? Dígale a su pastor, pastor, ¿qué puedo hacer para salir? Y su pastor dirá, yo estoy dispuesto a enseñarte. Pero a veces vemos iglesias llenas y no hay obreros que quieran trabajar porque estamos cómodos sentados. ¿Y qué me viene a decir usted si no me conoce? Por eso te lo digo, porque no te conozco. Y el Señor puso esta palabra en mi corazón. Nuestro clamor hoy es por Venezuela, pero hay muchos que se están perdiendo hoy y te necesitan a ti. Necesitan que dejes de llorar, que empieces a activar en fe y que empieces a pensar, yo quiero que esta iglesia esté llena. Yo quiero salir a evangelizar. Yo quiero salir con mi salvoconducto como lo hizo Nehemías. Quiero salir con los materiales como lo hizo Nehemías. Pero quiero salir a mostrar que Cristo viene pronto. Amén. Y que la iglesia, esta iglesia se va a poner en pie para decir, aquí estamos en Viña del Mar. Aquí está un grupo de hombres y mujeres que alaban al Señor y que quieren compartir eso hermoso con los demás. Amén. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos al Señor? Si tú te pones a pensar, ¿dónde estaríamos si no conociéramos al Señor? Me tocó evangelizar y hablar con varios de situación de calle que son venezolanos y me dio mucha tristeza. Hablé con un hombre mayor chileno y cuando le empezamos a hablar él no escuchaba, él solo quería hablar, quería ser escuchado, pero su voz, sus palabras eran solo quejas. Que fui a la municipalidad y nosotros hablábamos de Cristo y no, yo que fui a la municipalidad, no me quieren dar ayuda y porque está lleno de venezolanos y debieran morirse. Nos miramos con mi hermana y nosotros nos dijeron, la fruta madura es la que cae.
La que no recibe la palabra es fruta que no está madura, hay que dejarlo. Me dieron ganas de imponerle manos. De verdad, hermano, empezó a hablar tan feo de Venezuela y de los venezolanos que de verdad que me, así como, de verdad, me dio cosas porque estaba mi hermana conmigo y era venezolana, entonces nos quedamos mirando y le dije, lo vamos a dejar tranquilito, le dijimos. Lo vamos a dejar tranquilito, que el Señor lo bendiga. Le preguntamos si quería, no, yo no quiero orar porque los venezolanos, que el Señor lo bendiga. Y yo le dije, más allá, mi hermana, sacúdete los pies y vamos nomás, porque eso aflige el corazón. Y después hablamos con un señor joven, venezolano, sumido en la droga, se le sentía el aliento al alcohol y lo único que nos decía, ¿por qué Dios lo había abandonado? Y lloraba. Dios me abandonó, yo estoy solo, mis hijos no me reciben, quejas y tristeza. Si el mundo está triste, tú y yo debemos estar tristes. Si el mundo está triste, necesita que tú y yo nos pongamos en pie, que dejemos la tristeza y empecemos a activar nuestra fe. Porque el Señor te ha hecho poderoso. El Señor te ha hecho poderosa. Tú tienes el poder que Dios te ha dado. No tenemos espíritu de temor, tenemos espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, todo lo que está pasando y por lo que estamos clamando, debemos hacerlo en confianza de que Dios, con la fe de que Él va a responder. Y no nos vamos a quedar pegados en eso. Nos vamos a poner en pie de guerra, porque afuera hay una batalla espiritual que solo tú y yo podemos guerrear. Porque el enemigo tiene atrapada a la gente afuera, haciéndoles creer que no valen, haciéndoles creer que son un estorbo para la sociedad. Les hace creer que nadie los ve, los hace sentir invisibles. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pasado por la calle y vemos hombres tirados en el suelo? No sabemos si están muertos, porque nos da tanto miedo acercarnos, porque muchos son violentos. Pero hay un clamor nuestro por esa situación. Yo pensaba en eso hoy. Yo nunca he orado por esas situaciones. Y el Señor hoy te dice, ponte en pie de guerra, iglesia. Ya es tiempo de que empieces a ejercer todos los dones que el Señor te ha dado. ¿Cuántos tienen don de sanidad? ¿Cuántos tienen don que el Señor les ha dado para predicar la palabra? ¿Cuántos tienen dones que no han ejercido porque tienen miedo? Y hoy el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Yo haré, tú no lo harás, lo hará el Señor. Él pone en tu boca lo que has de decir. Tú solo dispón tu corazón. Te voy a invitar a que te pongas de pie.